del convenio SOEME y cómo se aplica el libro de sueldos para este convenio. Partimos de que el convenio SOEME contempla los encuadres o abarca los encuadres de maestranza y administración en las instituciones educativas. Entonces, el encuadre de administración se calcula por horas y el encuadre de maestranza por cargos. Estos son los cálculos y las bases de cálculo que se aplican. Nosotros en nuestro cálculo debemos aplicar el básico, debemos aplicar asistencia y puntualidad, debemos aplicar la antigüedad y alguna otra bonificación que corresponda y debemos indicar la cantidad de horas. Si indicamos a cargo completo, debemos en el parámetro en el coeficiente poner 46,5 y ahí va a tomar el cargo completo. Si no, ponemos la cantidad de horas semanales que va a estar realizando el empleado. Ponemos jubilación, ponemos ley 19.032 y para obra social tenemos distintos encuadres. Podemos aplicar una obra social a jornada completa o una obra social a jornada reducida. Lo tenemos en dos ítems porque es un cálculo bastante distinto el que debemos hacer. A jornada reducida calcula el 3%, a jornada completa calcula el 3% de lo que gana y punto. No requiere mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros generamos nuestro extracto, nuestro libro, regeneramos el archivo, lo descargamos y lo presentamos en el libro de sueldos. Importamos el archivo, que debe ser este. Para el empleado, toma las remuneraciones de la 1 a la 9, todas con el mismo monto, no aplica ninguna base diferencial de aporte ni nada por el estilo. Y el cálculo lo hace tal como veníamos haciendo, sin complejidades. Ahora, cuando la base de cálculo es un poquito distinta, empiezan otros aspectos. El primero de los casos que podemos aplicar es cuando tiene familiares a cargo. En este convenio requiere un aporte de obra social para familiar. La obra social familiar va a generar un 1,5% por cada familiar que tenga a cargo. Si nosotros tenemos un familiar, le ponemos un 1 en el coeficiente específico del ítem. Si tuviéramos 2, pero con esto no nos alcanza. Nosotros estaríamos generando este extracto, lo regeneramos nuevamente, descargamos el archivo. Recordamos que este proceso de generar y volver a regenerar los archivos no lo estaríamos haciendo, solo lo estamos haciendo en este caso porque en el video queremos mostrar qué implicancias tiene un cambio. Cuando generamos el nuevo archivo, si lo subimos y lo validamos, cuando termine de validarlo, nos va a dar error, o nos tendría que dar error, perdón. Nos dice que la obra social, según AFIP, fue 7.000 y estamos informando 10.000. ¿Por qué? Porque hay un familiar más. Esto de tener un familiar más no nos alcanza con poner el ítem, sino que en los parámetros AFIP nosotros tenemos desde el sistema una opción que es parámetros de AFIP, buscamos el empleado específico, tenemos que poner adherentes adicionales y ahí vamos a indicar un adherente. Al indicar un adherente, ese parámetro se indica y el cálculo, que ahora lo va a generar nuevamente,
Eliminamos esta presentación, volvemos a importar nuestro archivo. Fíjense que siempre, cada prueba que hacemos, volvemos a generar el archivo y hacemos la presentación nuevamente, pero no la confirmamos nunca. Si ahora validamos, la validación debería dar correcta. Y así fue. Esta declaración es válida. Pero si miramos, vamos a ver que en la obra social tenemos un adherente más. Y eso hace que nuestra base de cálculo no sea, no sea el 3%, sino el 4,5%. Entonces tenemos 7.000 acá y 3.600. Con eso estamos en los 10.000 que daba antes. Que antes estaba mal y ahora, como tenemos un adherente adicional, ya no tendríamos ese problema. Eliminamos. Vamos a nuestro otro caso. Ese es uno de los casos. Otro de los casos podría ser, quitamos el adherente adicional, quiero estar seguro que lo borré, sí. Bien, otro de los casos podría ser que no trabaje 46 horas y media, sino que trabaje 30 horas. En ese caso, si nosotros declaramos esto, estaría pasando como válido, pero en realidad no es tan así, porque nuestra base de cálculo es un poco distinta y debemos informar un aporte adicional, una contribución y un aporte, dije bien. Entonces, la base de cálculo debería ser usar la obra social de jornada reducida. Cuando teníamos el cargo por las 46 horas y media, el monto era 7.213,04. Ahora, si nosotros ponemos 30 horas, sigue siendo la obra social, porque la obra social se aporta por el cargo completo. Debemos tener presente, recordamos que no podemos exceder los 2/3 de la carga horaria. Si excede los 2/3 de la jornada completa, el cálculo deberíamos abonarle la jornada completa. Bien, vamos a nuestro cálculo nuevamente para verificar qué es lo que estamos presentando y entonces tener un mejor conocimiento de cómo se calcula y por consiguiente tener un mejor conocimiento de cómo hacer nuestro trabajo, por supuesto. Importamos el archivo nuevamente. Cuando importamos el archivo, si lo validamos, debería también dar válido. Así es. Pero ahora la declaración es un poquito distinta, porque la base de cálculo es, el aporte para la obra social es 240.000, que es el cargo a jornada completa, pero le pagamos 155.000. Y acá es donde aparece nuestra base diferencial de aporte. La base diferencial de aporte la calcula poniendo ese ítem para que el cálculo sea correcto y la declaración sea válida. Y entonces ahí sí, poniendo el ítem de jornada reducida, estaría haciendo ese cálculo. Aparte de eso, si trabajamos con jornada reducida, tenemos el ítem de obra social familiar a jornada reducida. ¿Sí? También tenemos un ítem que es obra social sobre no remunerativos. En este momento no hay conceptos no remunerativos sujetos a obra social en SOEME, pero en otros momentos ha habido. Si hubiera nuevamente conceptos de obra social, conceptos no remunerativos sujetos a obra social, deberíamos aplicar este ítem, porque ese cálculo se aplica distinto, digamos, se toman otros montos.
y el cálculo de obra social normal no los estaría contemplando. De todos modos, cuando vayamos a presentarnos vamos a encontrar que la declaración no nos da, ¿sí? Bien, con eso tenemos nuestro convenio. Al margen de esto, sabemos que también podemos tener en este convenio días que sean no trabajados, como es el día del gremio, como son las vacaciones. Si nosotros vamos a liquidar día del gremio, vacaciones o algún retroactivo, los retroactivos ya los vimos en un video anterior. Cuando indicamos el retroactivo, debemos indicar el periodo al cual estamos imputando. Si nosotros, vamos un minuto. Si nosotros quisiésemos pagar, por ejemplo, el día del gremio podría o no ser trabajado. Si cayó un fin de semana, no fue trabajado, entonces se lo descontamos como día no trabajado y se lo pagamos como día del gremio, que es un día adicional. Si encima fue trabajado, deberíamos pagárselo como adicional y no descontárselo. Otro de los aspectos es el pago de horas extras. Tenemos horas extras al 50, al 100 y al 200. Estaban en el convenio, no sé si alguno está pagando en algún momento, podría llegar a suceder. Si son horas extras normales o al 50%, o al 100 o al 200, seleccionamos el ítem específico y después indicamos la cantidad de horas. Por definición, toma la base de cálculo, la divide, saca las cuentas necesarias y indicamos cada hora. Una hora extra al 50% vale 1.700 pesos de bruto. Si nosotros quisiésemos pagarle 10 horas extras, indicamos directamente ahí y con eso ya tenemos nuestro cálculo. Por último, las inasistencias. Las inasistencias se calculan en base a horas. Si faltó 30 horas, son ese porcentaje. Nosotros en este convenio estamos calculando en base a la cantidad de horas de inasistencia. Después, aparte de eso, debemos indicar la cantidad de días que se inasistió. Si inasistió 2 días, para faltar las 30 horas, no sería muy lógico. Pero si falta 10 horas en 2 días, podemos indicar que corresponden a 2 días de inasistencia y descontarle el cálculo de las 10 horas, ya que los docentes de maestranza no siempre trabajan los mismos días, las mismas cantidades de horas. Entonces, el cálculo, no sé si lo podemos hacer tan sencillo si quisiéramos declarar una inasistencia. Ahora, si quisiésemos descontarle días no trabajados, podemos descontarlo, sino también con el concepto remunerativo, código 55, días no trabajados. Ese código descuenta un día. Bien, con eso tenemos nuestra base de cálculos del convenio SOEM.